tardes a todos y a todas. Empezamos la semana juntos. ¡Qué lujo! Qué maravilla poder conectarnos y poder estar otra vez en estos directos que la verdad es que son estupendos, sobre todo por toda la gente que... Hola Bogart, ¿cómo estás? Encantada de saludarte y algún día, no sé cuándo, nos conoceremos. Pues como os decía, encantada de poder aportar valor desde distintas ventanas y hoy vamos a tener, buenas tardes a los que os vais uniendo, hoy vamos a tener una tarde muy innovadora, muy mágica y creativa, porque vamos a hablar del visual thinking. Y el visual thinking es una técnica que nos la va a contar de la mano de una pionera y una experta, Elena Urizar, que os va a encantar, porque la verdad es que es una mujer que está llena de magia. Ya veréis ahora cuando se conecte y cuando os la presente, cómo os va a parecer una mujer increíble, llena de paz, llena de tranquilidad, y ya la veo porque está por aquí, y ahora os la voy a presentar, y es una mujer absolutamente maravillosa, maravillosa, y que tiene unas cualidades y unas habilidades que pronto las vais a descubrir. Yo creo que va a entrar ya. Así que en estas ventanas, como hablamos, vamos aportando diferentes conceptos y a medida que avanzamos más. ¡Hola, Elena! ¡Qué Hola, guapa Isa. estás! ¡Madre mía! ¡Qué guapa estás! Y qué alegría verte. Ahora no te tengo tan cerca como el otro día, pero lo que estoy encantada es de haber podido estar contigo el otro día. ¡Qué gusto! Y yo también, la verdad es que estuvimos súper a gusto. No, hay problemas de conexión, no sé si seré yo o... No nos escuchamos bien. Creo que hay un problema de conexión. Elena, creo ¿Pero que hay un conmigo? problema de conexión. ¿Conmigo? No lo sé si eres tú o soy yo. Ahora lo vamos a. Vale, no busco otra red. Y voy a quitar el... ¿Vale? Un segundo. Voy a hacer yo estoy en 4G ya. Yo tengo la conexión, en este momento creo que la tengo bien. A ver tú, ¿qué tal estás con la conexión? Yo no te escucho. No sé si nos escuchan las personas que nos están viendo. A ver, Elena. No, te pierden conexión, Elena. Te pierden conexión. Vamos a ver, se me ha quedado tu imagen totalmente congelada. A ver, ahora, He cambiado de red. ¿has cambiado de red? Sí, sí. Sí, que yo creo que ahora No, mejor. ¿me Y escuchas si tú no, bien, me Elena? paso a otro. Yo no te escucho bien. Uh-huh. A ver, Elena, Y ahora te escucho que vamos te a. pierdo de vez en cuando. Vamos a ver. A ¿Eh? ver, Elena, ¿Ahora? ahora yo creo que súper bien. Lo hemos Fenomenal. conseguido. Esto es Genial. lo que tiene la digitalización y las redes, que a veces nos responden y a veces no nos responden. Así que, No pasa- maravilloso. A ver, Hay que Elena, ¿qué estar... tal te escucho? ¿Me oyes bien? No te escucho bien. ¿No? A ver, Elena, háblame un poquito más. Con ese fondo Hola, ¿me escuchas maravilloso que bien? tienes de Visual. A ver, Elena, yo ahora te escucho bien. Yo creo que sí. Ahora sí. ¿Tú me oyes Vale, bien a mí? yo te oigo perfecta. Vale, yo creo que hay como un retardo en la conexión, ¿no? Sí, A ver, ¿sí? Bueno, vamos a ver si ahora nos yo te oigo. escuchamos un poco.
yo cuando tú hablas, Elena, se corta. Cuando tú hablas, se corta la conexión. A ver, sí, se corta, Elena. Se corta cuando o sea, para mí se me corta tu voz también. Sí. También. Ahora, Bueno, tengo ya a Esther se ha conectado. Esther, tenemos algún pequeño problema de conexión. A ver si podemos. Si es que Esther es como una salvadora, ¿sabes, Elena? Esther, enseguida que pasa algo, enseguida me dice lo que tengo que hacer. Esther, yo no sé si se nos escucha bien o no. A ver, Elena, ¿me puedes hablar? sí, hola, hola Esther. Yo creo, yo creo que sí. Esther, ¿nos escuchas bien? ¿Cómo nos escuchas? ¡Viva Esther! Y que viva mucho tiempo, porque sin ella la verdad es que la vida no sería lo mismo. Se le para a Elena, me está diciendo, se le para a Elena. Vale, Qué raro. Esther, una community manager extraordinaria y una mejor persona. Se le para a Elena, vale. A ver, yo me cambio la conexión y cambio un poco todo, Esther, y a ver, Elena, vamos a Voy, intentar comenzar. A ver. Te oigo mejor a ti, Loida. ¿Lo lees, Elena? Si hay un problema con tu conexión, a mí también se me corta. A mí también, bueno, mientras tanto, mientras vamos viendo cómo se va conectando Elena Urizar, lo que voy a comentaros es la importancia que tiene la imaginación, la importante que es la creatividad, la escucha en estos tiempos que estamos viviendo. Y esto es lo que vamos a hablar con Elena a través de una herramienta que es el Visual Thinking, de la cual es experta, de la cual es pionera, y como veis detrás de ella, todo lo que está dibujado detrás de ella es el Visual Thinking que nos lo va a contar en primera persona porque es la gran maestra en nuestro país. Vamos a ver si la conexión ha mejorado. A ver, Elena. ¿qué tal? A ver, yo te oigo muy bien, te oigo muy Ahora muy bien. Yo creo que era muy bien. En cuanto nos dé el ok, Esther, yo creo que va perfecto. Yo creo que ahora va muy bien. Bueno, Elena, qué encantadísima de tenerte a pesar de los problemas de conexión, que bueno, que es lo que tienen, pues esto, las redes y el... Me dice Elena, quizás tiene Elena poca wifi. eh, está a tope la wifi, he pasado 2 wifis y me he pasado a datos también. Está Y súper bien. Yo ahora, mira, y ahora pone Esther el dedito, que ya la vemos, ahora bien. Fenomenal. Oye, Elena, bueno, vamos a ya arrancar, aunque hemos arrancado un poco con ese escenario extraordinario que tienes a tu espalda. Mirad, os cuento, yo conocí a Elena Urizar en Mentes Brillantes, en 21 Mentes Brillantes, en el Teatro Alcázar. La conocí el año pasado. Y la verdad es que fue mágico. Fui a dar una conferencia con Thinking Head y en el Teatro Alcázar y bueno, fui a hablar de gladiador esclavo y éramos 21 expertos en diferentes materias y bueno, y teníamos el extraordinario escenario del Teatro Alcázar y cuando yo llegué por la mañana, de repente la veo y la veo en una esquina del escenario, muy bien representada, con un montón de rotuladores, con unos paneles enormes, y digo, bueno, ¿quién es esta mujer? No me preocupaba tanto ni los audios ni las pruebas de sonido. Me quedé absolutamente embelesada por lo que Elena estaba haciendo, porque ya desde el primer momento ella estaba captando diferentes momentos e imágenes y las estaba reproduciendo en directo y al momento en grandes folios blancos que, claro, no pude evitar acercarme a ella. ¿Pero te acuerdas, Elena? total, me acuerdo y fíjate, he estado haciendo un poco repaso de archivos y había encontrado una foto muy bonita el otro día, pero he encontrado otra mejor. La tengo en el iPad, vamos a ver si la podemos ver. Ay, por favor, enséñamela. Esta, ¡Ah! ¡Ay, qué bonita, Elena! esta ¡Ay, yo qué bonita! creo que ilustra esto que acabas de decir, la he encontrado y digo, mira qué mágica esta foto. Elena, Que mándamela, por favor. Es sí, súper, claro, se nota que estoy absolutamente embelesada de conocerte. Por, absoluta, yo por, encantada. Sí, sí. Porque mira, Elena, tú tienes mucha magia como persona ya. Yo creo que tu lenguaje no verbal, tu físico, tu tez blanca, esa armonía que tienes en tu cara, te acompaña ya un lenguaje no verbal porque tu físico te acompaña. Pareces un hada, de estas hadas mágicas, te lo digo de verdad. No, no, lo he visto.
eso tocado y digo, ahora sí que es mi hada de verdad. Y claro, ahora cuando hablemos de tu profesión y a lo que te dedicas, veremos lo importante que es y cómo nos acompaña nuestra imagen en el andar de la vida y en el camino de la vida. Aparte que en ese mismo momento me di cuenta de que tienes, bueno, una relación no solo familiar, sino personal, maravillosa con una de mis grandísimas y queridísimas amigas, María Ipiña, a la que quiero con toda mi alma, y que fíjate cómo es la vida y el destino, Elena. Sin conocernos de nada, nos encontramos en el Teatro Alcázar de Madrid, yo voy a dar una conferencia, tú vas a hacer tu extraordinario trabajo y de repente nuestros caminos se cruzan y ¿sabes lo que te digo? Que ya no se van a separar porque ya nos hemos conectado. Tenemos demasiadas conexiones, Elena, así que ya no lo Total, podemos evitar. encantada Elena, de que se haya una, tu sí. magia, tu escucha, Elena, tu capacidad de síntesis en el trabajo que haces, que hoy, el trabajo que tú reprodujiste en Visual Thinking, que no fue un Visual Thinking, ahora hablaremos que realmente fue un Graphic Recording, pero ahora vamos a explicar cómo en directo, con mi propia conferencia sobre gladiador o esclavo, ibas captando, es, de verdad que es maravillosa, maravillosa la herramienta que utiliza Elena Urizar, cómo va captando de manera visual a través de la escucha, porque su capacidad de escuchar es absoluta y total, y cómo lo va reproduciendo a través de dibujos, de imágenes, que yo en mi despacho lo tengo colgado en grande como ella lo tiene, y cada vez que quiero recordar cualquier input, cualquier trazabilidad, cualquier hilo conductor, solo tengo que mirarlo, porque está perfectamente expresado hasta el mínimo detalle. Es mágico el trabajo que haces, una herramienta muy innovadora, Elena, de la que ahora vamos a hablar un poco más. Es muy emocionante que lo digas tú, porque al final yo estoy recogiendo tu historia, tu mensaje. Entonces, al final, que tú lo sientas así para mí es muy valioso, porque yo en ese momento estoy concentrada y yo soy una herramienta para que todo eso se capture y se quede. Pero que tú lo sientas así, para mí es muy emocionante. Entonces, como tú tienes el original y está a unos cuantos kilómetros de mí, yo ahora me he permitido imprimir una versión y lo podemos ir siguiendo a ver si nos ayuda un poco. ¡Miradlo! Que tenemos ¡Miradlo! acá, ¡Miradlo! ¿Idea primo? antes, su mensaje. Cuéntanos, gladiador esclavo. Claro, entonces es verdad que aquí hablabas de tus pepitas de oro, con busquemos sobre todo, os voy a bajarlo un poco, sobre todo nos hablabas de ese esfuerzo, ¿no? De esa manera de leer la vida, de mirar la vida para encontrar esas pepitas de oro y para acompañar eso compartiste tu trayectoria. De hecho, hay una trayectoria aquí, que yo lo estoy viendo un poco al revés, ¡Qué pero maravilla! se ve un poco Ahí, toda la trayectoria. Yo no veo lo que veis vosotros. ahí veo a mi Aita, veo la empresa, veo el traslado productivo, veo los hitos que han ido marcando la trayectoria del sentir de gladiador o esclavo, la resiliencia, el cambio de la gestión del conflicto. Buah, Laxi, mi marca de la empresa de colchones, qué maravilla. Bueno, veo Sí, ahí, bueno, veo lo que veo cada día en mi despacho y que me hace sentirme tan cerca de ti. Elena sí, Urizar, licenciada en Bellas Artes, diseñadora gráfica en el Museo Guggenheim de Nueva York, ha trabajado como diseñadora gráfica en el Museo Guggenheim. Ha sido en diversas agencias de publicidad y 10 años trabajando en Indra Sistemas, defendiendo y coordinando proyectos online. Pero en la actualidad, el producto más diferenciador de Elena Urizar es que trabaja como profesional independiente de la facilitación visual. ¿Qué es esto que os estamos mostrando? Formando parte activa de International Forum of Visual Practitioners, y luego hablaremos de una metodología que tiene a través de sus talleres extraordinaria y fantástica, que nos ayudará a saber cómo se puede aprender a través de los talleres Vicablo esta maravillosa técnica y herramienta y para qué sirve. Formada en coaching relacional, ha participado en distintos talleres con principales referentes del mundo del visual thinking, aunque Elena, en España, eres la gran referente del visual thinking, con esa humildad, con ese carisma, con esa magia que te bordea y que te rodea porque forma parte de tu aureola.
Y yo ahora te pregunto, porque claro, los que nos van viendo y los que nos verán luego en streaming, y luego ya sabes que he abierto canal de YouTube y lo vamos a colgar ahí tu vídeo en el canal de YouTube. La gran pregunta ahora mismo, Elena Urizar, es ¿qué es esto del visual thinking? ¿De qué va esta historia y esta herramienta? Pues para resumirlo rápidamente en una frase y luego dar un poco más de contexto, al final es un lenguaje creativo que combina imágenes y textos con el fin de ir creando esquemas visuales, mapas conceptuales que ayuden a comprender y a compartir la información. Eso es un poco el principio. Detrás de todo esto hay, digamos, muchas ideas que lo construyen. Una de las que a mí más me gusta es un poco sacar el dibujo del armario del mundo del arte, que ahí está bien también, pero abrir las puertas para que se convierta en una herramienta de comunicación, entendimiento y comunicación, digamos. O sea, yo lo veo apoyados en esos dos pilares. Perdonad. Por dar un poco de contexto histórico, has mencionado el IFPP, el International Forum of Visual Practitioners. Esta es una asociación que surge en Estados Unidos hace 25 años como iniciativa de un grupo de personas que, incluso algo antes, en torno a los años 70, en Silicon Valley, de donde han salido tantas cosas que nos han ido cambiando el mundo, pues digamos que a partir de unas personas al servicio de documentar sesiones, digamos, de crear pensamiento en sesiones participativas, pensaron cómo al final mundos como el diseño, la arquitectura, trabajaban con visualizaciones para ayudar a entender. Y el concepto de partida sería una idea que a mí me gusta mucho que se llama Explicit Group Memory. En el fondo buscando activar esa memoria colectiva a través de, en el fondo, simples murales hechos con un rotulador y dependiendo la naturaleza de la sesión, con más o menos acabado, porque esto es uno de los, voy a cogerme, voy a pedir agua. Perdón. Estamos, Perdón, yo también estoy rodado, perdóname. pues al final eso, el dibujo es una de las herramientas, pero no es crítico, no es el camino crítico para hacer esto. De hecho, un mapa visual se puede hacer con post-its, con bolitas, con esquemas. Esa idea de esquemas visuales que me parece que es fácil de entender y accesible para todo el mundo, a mí me gusta mucho, porque en el fondo lo que hacemos es sintetizar y cristalizar toda esa información en un mural, en una lámina, en una página, que también ahora, que luego hablaremos un poco más de las posibilidades que este mundo online y digital nos han traído, pero en el fondo se trata de que todo el mundo esté compartiendo, co-creando y generando un conocimiento para lo que en la visualización se convierte en una especie de puente o de camino, para que eso pase. Y hay esta idea que yo digo y que he ido experimentando, es que si no está esta captura, este mural detrás, no pasan tantas cosas como si está. O sea, simplemente que alguien se levante, bien sea un profesional como yo, que estamos al servicio de la sesión, o alguien que se anime con un rotulador, pero que vaya recogiendo todos esos mensajes, todo eso que vaya surgiendo en esa sesión, para que esa información no se escape, para confirmar que está todo el mundo en la misma página y cada uno no ha entendido lo que Claro. ha apetecido, para que se conserve y se pueda volver sobre ese mural para seguir trabajando y avanzando. Y por supuesto para dar voz a todas las personas que puedan estar en la sala a través de ir anotando en ese mural lo que se va haciendo. Así como idea resumida, sería un poco de lo que estamos hablando. Es fantástica, o sea, estamos ante un esquema mental pero visual. Por tanto, todo lo que se va, dependiendo de las zonas donde estemos, si es a través de una conferencia, a través de un grupo de trabajo, ahora veremos qué aplicaciones tiene, pero lo que se trata es como una captura del momento, pero de una forma esquemática y resumida, que además lleva una trazabilidad. Por tanto, lo que nos permite es cada vez que lo vemos, que lo observamos, para trabajar con ello, es que vemos de dónde empieza, dónde acaba y todas las áreas de mejora y las que tenemos sobre el propio trabajo realizado. Exacto. A mí me gusta, también un concepto que yo utilizo mucho e incluso a veces me presento así, como al final yo estoy, digamos, cumpliendo la función de procesador de información, digamos, Claro. información y la pongo al servicio del grupo, porque es verdad que puedes tener un acta, puedes tener una grabación, pero tendrías que volver
sobre todo eso grabado o leer esas páginas que pueden ser muchísimas en una sesión con mucha densidad. Y además esto también aprovecho para decir que a veces me preguntan, ¿reemplaza esto a ese material? No, pero lo complementa y hace que como te ayuda a recordar, tú digas, pues voy a buscar qué es lo que hablaron exactamente sobre este Qué tema, ¿no? bueno. Especie como de entrada, donde recibe y muestra todo lo que se ha trabajado en esa sesión. Es una herramienta extraordinaria, la verdad es que me parece fantástica para muchísimas áreas que ahora vamos a comentar. Pero permíteme saludar a alguien que te sigue de forma muy cariñosa. Acta Visual dice, estoy enganchada a Elena y a su Visual Thinking desde que la conocí. Tenemos a Olga, tenemos gente desde México. Saludamos a las personas que se nos van incorporando para hablar de esta maravillosa herramienta de utilidad. Elena, hemos hablado de este esquema, un esquema visual que en un momento dado lo que hace es capturar las voces del colectivo o en este caso, como fue Mentes Brillantes para mí en el Teatro Alcázar el año pasado, estás captando la conferencia de Gladiador Esclavo y buscando toda su trazabilidad y el contenido interesante para que cualquier persona que con un simple vistazo, claro, esa capacidad tan importante que tenemos de cuánto capta lo visual, tenga una idea general de lo que estamos hablando. Bien, innovadora y pionera en nuestro país, la pregunta es ¿por qué decides meterte en esta profesión, Elena? ¿Qué te aporta a nivel personal? ¿Y qué crees, Elena, que tú estás aportando? ¿Cuáles son las fortalezas fundamentales de esta innovadora herramienta del Visual Thinking? Pues digamos que el inicio, por dar eso, por situarnos, yo es verdad que siempre había dibujado, me gusta dibujar, pero siempre he dibujado muy rápido y además a mí me interesa mucho la información y la comunicación. Entonces es verdad que abandoné un poco la actividad del dibujo porque tampoco nunca me vi con ese trabajo minucioso de ilustrar. Entonces digamos que no descubrí hace tanto tiempo esta práctica, pero sí es cierto que cuando trabajaba en Indra, como mencionabas, que ahí también aprendí muchísimo porque yo ahí me dedicaba al diseño de información, en el fondo a ayudar a procesar esa información que venía de un cliente que tenía una necesidad de formar parte del mundo online y yo lo que hacía, digamos, yo y la gente que trabajaba conmigo, pues procesamos esa información para crear estructuras de información y de navegación de un website en ese caso. Y en ese momento, un compañero de trabajo y buen amigo también, que desde aquí le saludo por si alguna vez lo ve, que se llama José Miguel, él lo vio hacer en Le una saludo, yo también le saludo, encantada. conferencia. ¿Y qué te pasó con José Miguel? Pues él asistió a una conferencia a la Feria de Contenidos Digitales y vio a unas personas, en particular dos chicas de Nueva York de ImageThink, una compañía que es una también de las punta de lanza de este trabajo, y él lo vio hacer y él vino y me dijo, pero tú no serías capaz de hacer eso que están haciendo. Qué Y no sé, bueno. yo me quedé, wow, me encanta, pero dije, qué difícil, no, qué difícil también ponerlo en marcha también, ¿no? Porque es verdad que dibujar rápido y escuchar me parecía como que estaba alineado conmigo. Entonces, a partir de ahí, empecé a practicar, a practicar, a practicar, escuchar, dibujar y como has mencionado antes, pues viajé a Chicago para formarme con Brandy Agerbeck, también con Kelby Bird, que tiene digamos, una manera de abordar esto desde el Generative Scribing muy interesante también, y luego pues mucha práctica, pero sí que es verdad que había como descubierto lo que a mí se me podía dar bien y me gustaba mucho, o sea, me encanta hacerlo. Yo cuando estoy en ese escenario, hay un momento como, supongo que como cualquiera que sale en un escenario, como te pasará a ti cuando vas a comenzar a hablar de nervios, pero a partir de que todo empieza yo me concentro, me doy la vuelta y me encanta hacerlo. Y también recogiendo lo que decías, ¿no? De cómo, de qué me aporta a mí y creo que es lo que crea, lo que contribuye. Para mí la gran palabra es entendimiento. O sea, lograr que sea un Qué vehículo bueno. para el entendimiento. A mí también es verdad que por forma de ser, si las cosas no se entienden, como que me da rabia. O sea, me empeño en que entonces supongo que por ese lado también está alineado con mi manera de ser o mi manera de ver la vida. Entonces me parece que es una herramienta de clarificación. En el Total. formato conferencia, otro de los digamos, valores principales que trae es captar la atención de la audiencia. O
sea, estás al servicio de la audiencia y a veces hay gente que dice, pero te van a mirar a ti más que al ponente. Digo, ven al ponente a través de mí. Ah, Porque yo, correcto. claro, o sea, en el fondo la gente va siguiendo el hilo de la narración, les das como una Totalmente. y como que mantiene la atención. Entonces yo también ahí lo interpreto como una consideración hacia la audiencia, ¿no? Como que le das una herramienta, un soporte para que puedan ir escuchando a quien está hablando, como era en tu caso, que es lo importante en el fondo. O sea, Pero así fue además, Elena, porque en mi conferencia, en Mentes Brillantes, cuando estábamos juntas, y luego yo la vi reproducida, porque ese es un momento muy mágico, tanto para el ponente como para ti, que yo no podía parar de agradecer, y además agradecerte el trabajo que hacías y el soporte que dabas, porque es cierto que eras el hilo conductor entre la audiencia y entre mi propia persona como ponente y con los otros 20 ponentes que estábamos en el Teatro Alcázar. Porque independientemente de las transparencias que nos apoyaban en el escenario, que tenemos el vídeo colgado en YouTube y se puede ver perfectamente, independientemente de esto, iban saliendo tus imágenes y ayudaban a coger ese hilo conductor del ponente de una forma gráfica, de una forma muy visual. Que nos preguntaba antes Olga qué diferencia hay entre el visual thinking y los mapas visuales. La respuesta entiendo que la tienes que dar tú, Elena. ¿Qué diferencia hay entre esto? los mapas mentales al final son una técnica o un formato, ¿no? Del visual thinking sería un paraguas más grande, así como has mencionado antes que el graphic recording aplica al trabajo en directo. Al final los mapas mentales ideados por Tony... Mapa visual nos ha preguntado ella, ¿eh? Del mapa visual. No, no dice Olga mapa mental. Yo he leído mapa visual, pero Olga, si nos lo clarificas, voy a buscar la pregunta bien. Yo Sí. creo que ha dicho mapa visual, pero igual he leído mal. No, mira, dice Lucía de México, perdón. Lucía de México nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre visual thinking versus mapas visuales? Yo entiendo que es lo mismo, ¿no, Elena? A ver, mapa visual no es una acepción así o sea, al final sí que nosotros como función mapeamos Elena, visualmente. perdóname, corrige Lucía de México y pone ahora, gracias Lucía por aclararlo, mapa mental, como tú bien estabas diciendo. Claro. Disculpa. Gracias Lucía por aclarárnoslo. No, pero es verdad que al final también son términos nuevos y al final los combinamos. Claro, Puesto. Entonces, digamos que mapa visual tendría un sentido más genérico porque mapear, que en castellano no es una palabra muy oficial, pero se entendería como que yo voy mapeando, ¿no? lo que se está contando. Pero los mapas mentales o mind maps, ya como metodología, sí que es un formato y una técnica concreta que idea Tony Buzan, que tiene un libro maravilloso y luego más gente que los ha trabajado, donde tú para registrar cualquier pensamiento, vamos a pensar que igual quieres hacer un proyecto pues para inventariar lo que estás pensando, cómo quieres, digamos, registrar esa idea, que se puede hacer en grupo o individual. Lo pensamos en individual, pues dices, voy a hacer este proyecto, mis vacaciones, simplemente, pues tienes como idea central vacaciones y a partir de ahí, de modo como una arborescencia, vas sacándole ramitas con el siguiente nivel de términos asociados a vacaciones, que podría ser, imagínate, presupuesto, destino, medio de transporte, algo así. Y a partir de ahí vas ramificando. Entonces, lo que aconseja y por qué se conecta tanto con el visual thinking, aparte porque sea una visualización per se, pero sí recomienda a Tony Buzan que utilizar imágenes para acompañarlo, porque de alguna manera lo haces más potente, usas una palabra por cada ítem de las ramificaciones, pero para que quede más claro, porque el objetivo es ordenar y clarificar la información. Él anima a usar colores, porque los colores también al final, eso lo suelo decir yo en las charlas y los talleres, los miramos desde una perspectiva de organizar y jerarquizar la información. No solo que quede más o menos bonito, que también, pero sobre todo vas asignando un pequeño código de color a cada una de las partes. Imagínate presupuesto, pues todo eso en verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, de esa fíjate, súper ordenado. Claro, te ayuda la lectura. Ahí lo que estás es apoyándote en el color para que luego cuando tú quieras volverlo a mirar, dices, pues miro la línea verde. Pero se pueden hacer de mil maneras, ¿eh? O sea, Qué maravilla. yo siempre invito a que todo el mundo coja la propuesta y luego la haga suya, ¿eh? Eso. Qué maravilla. Es que a las personas que además somos ordenadas, estructuradas, nos gusta tener, somos visuales, porque el mapa representacional
de la programación neurolingüística precisamente cataloga en su backbaco 4 grupos de personas: las visuales, las auditivas, las kinestésicas y las de diálogo interno. Entonces, lo que considero, Elena, no sé cómo lo ves, es que las personas, desde la parte visual, las personas que somos visuales y nos comunicamos con nuestras manos, gestualmente, vocalmente, modularmente, con la voz, claro, tener una visión, valga la redundancia, de un mapa, de un esquema visual, fortalece al auditivo, al kinestésico, al de diálogo interno y también al visual. O sea que me parece un lenguaje, Elena, muy universal, ¿no? Y fíjate, la parte, digamos, más kinestésica o sobre ese bloque, que yo para nada soy experta, pero sí que es cierto, y esto lo recojo la voz de Brandy Agerbeck, una de mis grandes referentes, mi faro, en uno de mis grandes faros en esta práctica, sí que es verdad que ese pensamiento, al dibujarlo, pasarlo a un papel, lo hacemos tangible y lo Claro, convertimos de facto con el que también nos estamos claro, relacionando. No es claro. solo, o sea, digamos que ya es una frase que usamos mucho desde el visual thinking, que hacemos las ideas reales. O sea, empiezas a, pero tu idea está volando como una mariposa, la coges y ya es como que la tienes. Por eso capturar también a mí me gusta mucho. Entonces, o sea, sí que es como, es tocable, ¿no? Diga, lo haces tocable, ¿no? De Y me alguna manera. haces sentirlo más, ¿no? Vivirlo más. Qué Aquí, maravilla, Elena, la verdad. Fíjate, nos dice Olga que ella lo utiliza mucho como coach para sus sesiones de coaching. Y es un poco lo que te quería preguntar. En Mentes Brillantes lo utilizamos, ahí estuviste haciendo un directo, ese graphic recording del que estamos hablando, cómo captas en directo la imagen. Pero en la realidad, Elena, o sea, ¿qué utilidades puede tener el visual thinking? O sea, ¿a quién va dirigido este tipo de herramienta? Porque parece que lo estamos enfocando un poco, pues ahora al mundo de las conferencias. Olga, te agradecemos que nos aportes también al mundo del coaching. ¿Para qué más nos puede ayudar esta herramienta que, bueno, pues que nos da una visión tan sumamente amplia, concreta y nos acerca al tema que estamos tratando? voy a dar una respuesta al principio muy general y luego ya iré al detalle. Realmente es Perfecto. para todo el mundo. Uh-huh. Y una de no solo yo, yo creo que mucha gente que nos dedicamos a esto, como que tratamos de lanzar el mensaje de que aprender a dibujar, más que dibujar, a representar gráficamente aquello que quieras contar, es una habilidad como escribir. Claro. Entonces, lo que pasa es que tiene ese sesgo, ¿no? Como que si es que yo dibujo mal o no sé dibujar. Entonces, como tiene ese sesgo, pues es como que cuesta, ¿no? Romper esa barrera. Pero realmente es para todo el mundo. Pero ya particularizando y conectando con lo que dije al principio sobre el grupo, a mí me parece maravilloso cuando como facilitadores visuales acompañamos la creación de algo, la generación de algo, el rediseño de algo. Pues, por ejemplo, imagínate ahora que estamos en este momento, que es un momento de reflexión y rediseño sin duda ninguna, pues una aplicación maravillosa sería para visualizar escenarios, ¿no? ¿Qué situaciones nos estamos enfrentando? Porque además en este momento corremos mucho el peligro y también desde las voces de los líderes de opinión, etcétera, de lanzar mensajes que se escapan por el aire. Entonces, y valorarlo además, o sea, como a mí lo que me gusta mucho también es en esta parte de la visualización de escenarios, no a priorizar si algo está bien o mal. Bueno, vamos a ver qué pasaría si hacemos esto, esto y esto, o qué pasaría. Entonces, lo que te permiten estos murales es como que pones todos los ingredientes para tomar decisiones, porque Claro. una cosa muy potente que tiene visualizar en un mural grande es que conectas las ideas. O sea, es más difícil conectarlas porque no es secuencial. O sea, al final es un formato que digamos que no sigue un patrón secuencial como un libro, un documento o una presentación incluso, ¿no? O sea, al final lo estás viendo todo a la vez y quizás algo que estaba en la primera página, imagínate que si fuese un mural, pues tenemos todas las páginas, las estamos viendo a la vez. Ah, pues esto tiene que ver con esto. Entonces ayuda Claro. a que las ideas crezcan. Entonces, o sea, en situaciones para mí completamente nuevas, donde tengas que eso lo sabes que me gusta mucho eso de entender y entender los problemas y una cosa que me gusta mucho decir es
que no puedes dar con la solución si no has entendido el problema. Qué verdad más grande, qué verdad más grande es esa. Claro, ahora corremos mucho ese peligro, ¿no? De buscar Claro, soluciones sin haber entendido el problema y no haberlo entendido de una manera sistémica. O sea, ahora más que nunca, o sea, estamos evidenciando que todo está conectado. todo Entonces, está conectado. a mí, por ejemplo, ahora me parece un momento como para coger grandes rollos de papel o rotuladores, que yo les llamo varitas mágicas a los rotuladores, e ir viendo, bueno, ahora qué tenemos, qué situación tenemos. Hemos descubierto como la sanidad, que parece, lo veíamos casi como algo que era algo de bienestar, no es solo de bienestar, es crítico para un funcionamiento. Cómo podamos manejar nuestro sistema sanitario nos permite avanzar más o menos. Ahora que estamos todos así, decimos, ¿qué pasará? Entonces, al final todo está conectado. Todo está conectado. Y me gusta mucho esto que planteas, que, o sea, si para algo nos ayuda esta herramienta general es para tener una visión sistémica. Y era un tema que te quería comentar. ¿Cómo nos ha afectado el COVID, todo lo que nos está haciendo? Este momento de incertidumbre, este momento... Porque hoy por hoy, si lo tuviéramos que resumir desde mi punto de vista, Elena, de alguna manera, es ese escenario tan incierto, ese escenario tan volátil, tan ambiguo, que no sabemos muy bien qué tipo de arena estamos pisando, si es una arena firme, si es una arena que se moviliza, si es algo coyuntural o es algo que se va a repetir en el tiempo. Pero yo muchas veces, como siempre digo, que creo que los miedos son ladrones de sueños. Creo que nos tenemos que proyectar en el momento presente. Y en este momento presente en el que debemos de trabajar ese cambio de algunas mentalidades y algunos cambios de sistemas y modelos antiguos bueno, que desaprendamos de ellos y que nos abriguemos en nuevos enfoques. Entonces, Elena, en la realidad, ¿somos capaces de entender este problema mejor después de lo que estamos viviendo? ¿Cómo ves tú este cambio de modelos y este cambio de sistemas? A mí me parece como el aire que respiramos, el ¡Oh, cambio. qué bueno! Uf. Los modelos. O sea, estamos viviendo ya desde, no ahora por el COVID está siendo una sacudida que debería servir para mejorar sin ninguna duda, pues porque al final la naturaleza nos ha puesto en este sitio. Pero desde que ya, digamos, la digitalización se nos ha acercado, han surgido innumerables posibilidades que nos hacen que nos relacionemos de maneras diferentes, que trabajemos de distintas maneras, que crezcamos de distintas maneras. Entonces, y vivimos con estructuras que son como para mí decimonónicas. Yo hay veces que me los visualizo determinados espacios como con la gente vestida como con librea, casi, como anticuada. Entonces, es un momento para mí de escucha, de humildad, de reflexión para rediseñar Totalmente. y darnos cuenta que muchas cosas que siempre se han hecho de una manera ya no se deben hacer así, porque simplemente esta sesión que estamos teniendo, que es maravillosa, o sea, hace nada de tiempo esto era ciencia ficción, o Ciencia sea, era ficción. película de Star Trek, por lo menos. Entonces, es verdad que ahora podemos hacer un montón de cosas y yo creo que debemos abrazarlo y coger lo bueno. Ahora, por ejemplo, con todos estos tantos debates abiertos, uno de ellos es el famoso teletrabajo y todo eso, pues para mí es algo que se debe hacer si se puede. De momento, a quien le funcione que lo haga. Claro. Y el resto, pues valorar, visualizar esos escenarios. ¿Qué pasaría? Es porque, o sea, tendemos mucho a ser como muy pendulares, ¿no? A que esto es mejor, era todo así, pues, y creo que estas posibilidades de las que hablamos, que yo asocio mucho a lo digital, nos permiten particularizar más. O sea, no todo el mundo de un sector debería trabajar de una determinada manera. Totalmente de acuerdo. Pues entonces aprovechemos lo que esté funcionando para quedárnoslo y el resto, a partir de esos pilotos sobrevenidos, trabajemos, ¿no? Sabes que esa es una visión muy de la indagación apreciativa, el fijarnos en las cosas que funcionan bien. Y no todo es para todo. Efectivamente, o sea, no podemos estandarizar ahora mismo el teletrabajo en todos los sectores, como no podemos estandarizar la digitalización
que sea una exigencia para todos los sectores, porque no todos los sectores nos podemos digitalizar. Porque No, pero bueno, además es que iría contra la propia natura del sistema, ¿no? Tenemos que ir creando, yo creo que, como bien dices, o co-creando, tranquila, Elena, vale. esos escenarios en los que, bueno, veamos las mejores fórmulas para obtener los mejores resultados. Y no en todos los escenarios, como bien estamos diciendo, pues son los mismos. Entonces, Elena, yo creo que en este sentido, esta herramienta sí es bastante universal, porque lo que el Visual Thinking sí que nos permite es tener esa visión general, sistémica, implementar a las voces que intervienen. Y tú nos decías que sirve para todos, pero yo te pregunto, Elena, para todos en la organización, en el sistema, y me gustaría extrapolarlo, y también en la familia, y también con los amigos, y también con ese papel de liderazgo, ese papel de responsabilidad, ese papel tan sumamente, permíteme, complicado, que es la paternidad o la maternidad, en las que no tenemos manuales. Porque los Ujú. líderes transformacionales o los líderes empresariales podemos dar nuestras opiniones sobre nuestras experiencias y sobre nuestras trayectorias y de alguna manera hacer que se visualicen para que otros las puedan observar a través de un libro, a través de un manual, a través de una conferencia. Pero Elena, el padre o la madre no llevamos manuales. Y a mí fíjate que cuando he visto el Visual Thinking, lo he extrapolado como que he compartido contigo en todas las áreas, en mis áreas profesionales, pero sobre todo también la veo con mis hijos, en mi entorno, en mi espacio, para poder construir, crear y visualizar. Me Sí. gustaría que me hablaras de esto y si no te importa que me compartieras alguna anécdota personal, si es posible, en este sentido. Sí, o sea, en lo que dices, y además lo conecto con una cosa que ahora has dicho muy bonita sobre lo que los miedos son ladrones de sueños. Entonces, al final, entender las cosas quita miedos. Entonces, al final, esto es una herramienta para entender muy sencilla. Entonces, simplemente para conversar con alguien, tener un rotulador, un papel y ayudarle a ver, es magia, porque muchas veces el lenguaje verbal se nos queda corto, porque insistimos y entonces es como que tienes como un aliado, ¿no? A la hora de explicar cosas. Y una anécdota personal, como me comentas, pues fue a la hora de una persona muy querida y muy cercana de la familia, a la hora de elegir su carrera, que estaba terminando el colegio y estaba completamente perdida. No, Si no es indiscreción, ¿qué edad tenía o tiene esta persona? pues esto fue hace 5 años y 18, justo cuando se termina el cole. Con una persona de 18 años que está cara a su horizonte profesional un poco perdido, porque no sabes muy bien para dónde tirar. ¿Qué pasa, Elena? Ahí? Pues ahí un poco fue una sugerencia de decir, bueno, pues vamos a intentar, como decía antes, que al final él está orientado al entendimiento y a evidenciar cosas, ¿no? Entonces, la propuesta fue, pues vamos a intentar sacar eso que está en tu cabeza, ¿no? Que esto vale también para el trabajo individual, le animo a hacerlo en modo individual, porque en este caso fue una sesión de visualización, pero con anotaciones. Entonces, a la hora de elegir carrera era pues qué hago, qué no hago, no sé. Entonces vamos a escuchar qué te gusta, ¿no? En un panel grande dividido en 4, en un lado 2 laditos de personales y 2 más profesionales o futuro profesional. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué se te da bien? ¿A qué te gustaría dedicarte de forma amplia y un poco a qué te gustaría dedicarte, pero que también se pudiese convertir en una profesión, en algo con lo que ganarse la vida? Entonces, antes que te decía que el color se utiliza para ordenar, digamos que a lo que estaba más cercano a temas de biología, nutrición, etcétera, le asigné colores naranjas y a lo más técnico colores azules. Entonces íbamos anotando lo primero que te pasa por la cabeza. En el fondo es como una especie de sesión de brainstorming estructurada para descubrir qué pasa por la cabeza. Entonces fue muy chulo, en este caso funcionó muy rápido y muy efectivo porque puede no tener ni idea a tener un montón de anotaciones en azul de índole técnica y ser una ingeniería lo que salió ganador. Y Fíjate. empezó la ingeniería sin haberlo pensado nunca jamás y se acaba de graduar. Madre mía, qué historia tan bonita. Y se acaba de graduar esta persona. Dice Olga, imagínate para los maestros y los niños qué herramienta tan buena. Es que aquí es donde lo vemos claramente, clarifica las ideas, posiciona, ordena.
Esto a nivel individual, a nivel colectivo, aporta e incluye todas las voces. La verdad es que es una herramienta verdaderamente extraordinaria. ¿Qué elemento, Elena, requiere el visual thinking? Que yo creo que a lo largo de esta charla tan maravillosa, que para mí la haría eterna, porque hablar contigo es un lujo y un enriquecimiento, porque aportas muchísima paz, Elena, y mucha serenidad. ¿Qué elemento del visual thinking para entender lo que pasa y para ofrecer nuevas formas de hacer las cosas desde tu punto de vista es el más importante? No siendo el dibujo lo más importante, sino lo que pasa porque dibujas, que esta es una frase tuya personal. ¿Qué elemento, qué actitud considerarías, Elena, fundamental para el visual thinking para entender lo que está pasando y ponerle foco y remedio? Pues fíjate, me encanta que hayas traído esa frase porque es de mis favoritas y también para quitarle ese miedo al de dibujar mal, que no se trata de eso. Una frase que también digo yo muy a menudo es que no hay dibujos buenos ni malos, sino útiles, que te estén sirviendo, que estén sirviendo al grupo. Entonces, yo cuando digamos que voy a usar como dos conceptos, pero que en el fondo van unidos. En mi caso, estando al servicio del grupo como facilitadora visual, es la escucha. La escucha es la clave. Pero para uno mismo, y en el amplio sentido del visual thinking, es la atención. Y eso lo trae el dibujo. Tú cuando dibujas, al final prestas atención a los detalles. Claro. Observas mejor. Observas simplemente, sin ir a nada más profundo, si vas a representar algo, si lo tienes que representar, lo tienes que dibujar, tienes que descomponerlo para ver, esto está compuesto de un cuadrado, de un círculo, esto es más o menos una curva. Entonces, una cosa que leí también en un estudio, eso de qué diferencia a los que dibujan de los que no dibujan, es la manera de prestar atención. Al final te fijas en los detalles, te fijas en cómo está construido lo que tienes enfrente. Mira, por ejemplo, yo ahora te miro a ti o me miro a mí que no suena la pantalla. Al final, hacer un retrato parece que es algo muy difícil, pero hacer una representación esquemática, si nos fijamos en cómo tenemos la línea del pelo, en cómo son las proporciones, en qué elementos hay, es muy fácil de repente crear una representación donde se reconozca a esa persona. Entonces es fijarnos, es la atención y la escucha son las grandes palabras. Y yo creo que la atención, además, con todas estas conversaciones que surgen aceleradas en el confinamiento sobre cómo las pantallas, estas posibilidades, a veces no tan bien manejadas, han dispersado la atención y la falta de concentración está empezando a convertirse en algo serio, pues el rotulador en la mano, el boli con un papel, te ralentiza y vas prestando atención incluso a tus propias ideas. Entonces, la concentración de la atención es algo que te lo da per se el dibujo, aparte de pasártelo bien cuando lo haces, porque al principio da mucho miedo, pero luego es muy divertido. Es maravilloso, Elena, es maravilloso y además extrapolo esta actitud, la de la escucha y la del entendimiento para los tiempos que estamos viviendo. Y no solo en la empresa, Elena, no solo en la organización, no solo en el sistema, en la familia, en la cuadrilla, en la vida, en la calle, cuando vamos al supermercado, en la interactuación, aunque hay un distanciamiento físico, o sea que cada vez nos vamos acercando más, bueno, a no sé qué escenario, ¿no? Porque tampoco me termina de quedar muy claro en qué escenario estamos, pero vamos a vivir este momento presente y no centrifugarnos en qué es lo que va a pasar mañana, sino tener ese momento de entendernos. Pero para entendernos, Elena, en el mundo, ya no en el visual thinking, tenemos que escucharnos, porque no puedes entender si no escuchas. Si estás observando a una persona desde no la escucha, estás pensando qué es lo que vas a decir a continuación. Por tanto, te estás perdiendo el momento único e irrepetible que tiene la conversación con una persona. Por eso me parece tan interesante la herramienta y el valor de la herramienta, porque aporta el valor de la escucha, del entendimiento, de la empatía, de la comunicación. ¿Cuántas cosas encierra esta herramienta mágica de la comprensión, del esquema, de la síntesis, de la implementación de las voces? Es que no pararía, Elena, porque me parece
Me encanta cómo lo has contado y además luego también piensa que es una herramienta muy sencilla, o sea, que no requiere de grandes esfuerzos técnicos poner de ella. Entonces, es verdad que al final, humildemente, consigues que pasen cosas. O sea, yo voy a insistir mucho en esta idea de sacar el dibujo, o sea, que está muy bien en el mundo del arte y a mí el mundo del arte me encanta y además está genial, pero es una herramienta de comunicación y entendimiento, es Total, sencilla y es total, rápida y es efectiva. Tú piensa también y en cierta manera es universal, porque imagínate totalmente. un viaje en un país donde no entiendes para nada el idioma y el idioma comodín del inglés igual no se utiliza tanto, porque eso también pasa, porque damos por hecho que podemos ir hablando inglés en todas partes y no es así. Pues si haces, imagínate, para pedir una comida o para pedir una bebida o algo que te interesa, pues si lo dibujas, al final se lo puedes mostrar a No, quien, no. a quien Total, te, que te entienda. totalmente de acuerdo, Elena, es un lenguaje universal. Oye, Elena, y ahora que a mí desde luego ya sabes que, bueno, tu mundo me fascina, me inquieta y quiero aprender más sobre este mundo para implementarlo ya no solo en mi profesión, sino para implementarlo también en mi vida, que me parece una herramienta y la verdad es que haré más o menos conferencias, me expresaré más o menos, pero dibujar es una de las cosas que está dentro de mis áreas de mejora, pero contigo, como mentora y como maestra, no me preocupa nada porque ya aprenderé. ¿Dónde se puede aprender? ¿Cómo se puede investigar y curiosear más sobre el visual thinking? ¿Qué tipo de talleres exclusivos y únicos ofrece Elena Urizar para que la gente podamos saber más de esta herramienta y de esta forma de vida? ¿Dónde? Háblanos de los talleres Vicablo, Elena. Muchas gracias por esta introducción para los talleres, pero es verdad que yo tengo la suerte de pertenecer a la red global de formadores de Vicablo. Vicablo es una compañía alemana que surge a partir de una metodología para enseñar a la gente a representar gráficamente sus ideas. Y Vicablo tiene ya más de 10 años. En Alemania han formado ya más de 4.000 personas y era como estaba, digamos que bastante insertado digamos, el mundo de las organizaciones en Alemania, muy conectado con el mundo allá y de la tecnología, pero desde hace un par de años se empezaron a expandir por el mundo. Entonces, yo tengo la suerte de conocer esa metodología, haberme formado como, como trainer con ellos. Yo y mi socio también, somos los dos únicos en España. Pero ¿qué tiene de bueno Vicablo? Que es una metodología pensada al detalle. Entonces, lo que sí que a mí me pareció magia, ¿eh? O sea, yo el primer taller que vi asistí como host, lo organicé en Madrid porque me lo pidieron y me quedé fascinada porque en 2 días gente que decía, no, yo no tengo ni idea, no puedo hacer nada, acababa haciendo un papel de flipchart, un rotafolio, una presentación fantástica. Y todos, o sea, todos los participantes son talleres de no más de 16 personas, ahora en online nos habíamos quedado en 12, pero igual llegamos hasta 16, pero nunca más de ese número para que pueda realmente hacerse un seguimiento personalizado y una enseñanza personalizada, pero lo poderoso es que es una metodología pensada, la didáctica es muy potente, pensada desde una persona experta en enseñanza, en academia y un ilustrador, y vas aprendiendo hasta cómo agarras el rotulador, ¿no? Este rotulador en Bicablo trabajamos bueno, y todos los facilitadores visuales, trabajamos con estos rotuladores que son de la marca Neuland. O sea, todo, más allá de Bicablo, trabajamos con Neuland porque están pensados para nuestro trabajo, están diseñados para ser ágiles, son recargables, se agarran, Supongo que serán ergonómicos por el propio formato. tienen estas hendiduras, las agarras. Muy bueno es que son de base agua, que parece un poco algo no crítico, pero cuando estás todo el día dibujando, que no sea alcoholes, etcétera, está bastante bien. Y son recargables, ya tienes como tu rotulador para siempre. Entonces, digamos que aprendes, nosotros lo que buscamos en esos talleres es que los que participan se lleven la confianza de que pueden y al día siguiente ya lo hagan, ¿no? Claro. Aquello de, pues está muy bien. Entonces, es verdad que es un método muy bueno porque empezamos hasta como si estuvieses aprendiendo a nadar o a jugar a tenis. Qué Te pones bueno.
la primera hora haciendo, agarrando la raqueta, pues eso es fundamental porque digamos que es como un fundamento, ¿no? Como si aprendes a cocinar y aprendes a hacer un fondo, aprendes a hacer un sofrito y no te pones te enfrentas a hacer grandes recetas sin tener esos fundamentos. Entonces es Qué, verdad que son chulos. Sí, qué maravilla. O sea que en Talleres Bicablo podemos, con Elena Urizar, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es la página, Elena, para encontrarte? mi web es la voy a poner, es visualea.eu, la pongo yo ahora mismo. Uy, Aquí podéis encontrar, en la dirección que está poniendo Elena Urizar, podéis encontrar a Elena y podéis saber más de esta extraordinaria herramienta, el Visual Thinking, y cómo aprender. Podemos aprender todos, no hace falta ser dibujantes extraordinarios. Y lo podemos implementar, ahí la tenéis, visualea.eu. Ahí la tenéis. Y podemos además implementarlo en el mundo del coach, como nos decía Olga, en el mundo de la mentorización, en el mundo de la enseñanza, en el mundo del acompañamiento, en el mundo de la familia, en el mundo siempre que tengamos, en el mundo empresarial, organizacional, para grupos, para proyectos, para gestión del cambio, cualquier visualización que queramos tener al alcance visual para poder organizarnos, crear áreas de mejora. Elena, es una herramienta fabulosa de la que desde luego vamos a saber mucho más y en esos talleres vamos a aprender porque me parece verdaderamente extraordinaria. Elena, es maravilloso hablar contigo, pero sabes que tenemos también un tiempo porque InstaLife tiene un tiempo. Y en este momento de reflexión en el que contigo me quedo con momentos muy mágicos y palabras muy mágicas como las que antes he dicho, entendimiento, escucha, comunicación. Yo ahora si tuviera que hacer un visual thinking de nuestra conversación, pondría hadas, pondría magia, pondría estrellas, pondría escucha, pondría entendimiento para poder hacer mejor las cosas, Elena. sí, Pondría tiempos de cambio, pero pondría no miedo, porque la comunicación facilita el miedo, pero el entendimiento lo facilita mucho más. claro, sí, fíjate, yo que la imaginación que además has dicho y es una de mis palabras favoritas y está en el mural, pero creo que además lo he reflexionado mucho en este confinamiento, creo que la imaginación lo consigue todo, pero lo tenemos que entender primero, o sea, sería como si siguiésemos unos pasos, entendamos, aclaremos y después dejemos que la magia surja. Hay una frase que también que has mencionado en la educación, pero yo creo que es la educación en el amplio sentido, en este espíritu de aprendizaje continuo toda la vida. Es una frase que también digo yo desde que me dedico a esto, que es que si puedes representar algo, quiere decir que lo has entendido. Lo has sintetizado porque el lenguaje es muy sencillo, de nuevo, es una Qué bueno, Elena, qué sencilla, bueno, como consecuencia te lo aprendes. es Me va, cierto. claro, que va ligado a eso de lo que has dicho antes, lo importante no es el dibujo, sino lo que pasa porque dibujas. Pero fíjate, lo dices desde el entendimiento, si lo entiendes lo puedes hacer. Yo muchas veces lo digo, Elena, independientemente del visual thinking, pero que veo que está tan alineado con la herramienta que estamos hablando, que si lo crees, lo puedes crear. O sea, todo lo que, esa convicción de creer, entender, el entendimiento yo creo que se baja más a tierra porque se desgrana más y lo tienes que trabajar desde la escucha. Por eso me gusta cómo van alineadas las dos frases y puntos de vista porque van un poco en la misma sintonía, ¿no? Si lo entiendes, lo puedes reproducir. Visual Thinking, una herramienta extraordinaria de trabajo a través de Talleres Bicablo y con esa página web que nos ha dado Elena Urizar para que podamos investigar más sobre esta herramienta todos, sin excepción, todas las personas, empresas, organizaciones, mentores. Gracias a ti también, Olga, por estar aquí con nosotros. Nos da las gracias desde México y un verdadero placer a todos los que os vais uniendo. Elena, pero estos momentos tan mágicos tienen también su punto de final para seguir investigando, como te he dicho, en el canal nuevo que tengo abierto desde el día de hoy. Estará colgado este vídeo con Elena, aparte de en el muro de mi Facebook. Elena, pero dos palabras te voy a pedir, dos palabras que motivan a Elena Urizar, que la dan esa fuerza, esa visión para esa imaginación de la que tú hablas, para estos tiempos complicados que estamos viviendo. ¿Cuáles son, Elena? Para mí serían atención e imaginación. Ahí lo tenemos, mira, está en el Visual Thinking. Atención e imaginación. Nos quedamos con ellas. Elena,
un libro que nos puedes recomendar. Pues Y mira, ahora se nos conecta María, cariño mío, un beso muy fuerte, que hemos hablado de ti al principio, así que luego te ves el vídeo Corazón Nuestro o en YouTube o en el Facebook y te mandamos un beso muy fuerte. Un libro que nos recomiendas, Elena. pues mira, he tenido muchas dudas, de hecho tengo aquí una torre de libros, pero voy a empezar por uno que es verdad que es para todo el mundo y no es para quien no lo conozca, se llama Tu mundo en una servilleta. Lo leemos al revés.